Claro que sí, aquí el asunto es que tenemos políticos entreguistas, y yo estoy de acuerdo con el comentario. No hemos tenido presidentes, son traidores a la patria. Hemos tenido nada más 2 o 3 presidentes, Juárez, Cárdenas, que tienen una visión de Estado. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Promover una activa participación de la sociedad. Sí es cierto que nosotros somos responsables de lo que está pasando, pero más responsable es el gobierno. ¿Por qué? Porque uno de los principios de política exterior, que es los principios en donde un Estado se define a sí mismo, se me fue el nombre ahorita, se da a través precisamente de los sistemas electorales. Pero aquí en México resulta que los sistemas electorales funcionan ad hoc a intereses partidistas, como vieron el escándalo que se armó ahora con los acuerdos. Y vi también la entrevista que hicieron las madres de Ciudad Juárez, y donde Acuña les dice, pues fallamos. No, ¿cómo que fallamos? Pues ustedes son una autoridad, ustedes deben impulsar el cumplimiento de las leyes. El Poder Legislativo debe legislar, el Poder Ejecutivo debe hacer cumplir las leyes, y el Poder Judicial debe dirimir los conflictos entre los particulares y entre los demás estados y demás organizaciones. Aquí el asunto es que estamos colapsados por el asunto de la corrupción. Entonces, es un asunto gravísimo, y como el Poder Ejecutivo no puede gobernar, pues echa mano del Ejército, así de fácil. Y el Ejército, a través de su actuación, que está entrenado para aniquilar un enemigo, pues ve al ciudadano común como un enemigo, y entonces lo aniquila, ¿sí? Entonces, es una situación gravísima que estamos viviendo. Actualmente, a mí me ha pedido la mesa directiva del PT, quisiera varias reformas sobre el Ejército. Yo presenté 5 reformas, vamos a ver si las presentan. Una es que tengamos un secretario de la Defensa Civil, que exista una sola Secretaría de Estado de Defensa, no Armada, Defensa Nacional, etcétera. Otra, la abrogación del fuero de guerra, porque el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad para las violaciones a los derechos humanos. El otro asunto tiene que ver con una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y de la ley orgánica militar, para que el Ejército se dedique a funciones exclusivas de defensa nacional. Debemos hacer una reestructuración del Ejército. El Ejército actual que tenemos es un ejército pesado, costoso, violador de derechos humanos. Tiene 3.175 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la comisión es comparsa de lo mismo. La Comisión de Derechos Humanos no hace nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información, ¿sí?, que el actual presidente de la comisión pues fue nombrado por el grupo de California, que está hablando de Hanron, ¿no? Entonces, es una situación crítica. Por otro lado, esas reformas tienen por objeto fortalecer la civilidad del Estado. ¿Sí? El Estado mexicano, según la Constitución, artículo 129, es un Estado civil y laico con el 130. Por otro lado, insisto, con el cuerpo del delito, la creación del ombudsman militar. Y la creación del ombudsman militar no es una institución defensora de los derechos humanos de los militares, no. Es una institución del Congreso de la Unión que va a mantener bajo vigilancia estricta la administración militar y el respeto de los derechos humanos hacia adentro del Ejército, porque en el Ejército hay violaciones a los derechos humanos. Y yo le preguntaría al secretario de la Defensa, y con eso nada más no sería el secretario de la Defensa, ¿por qué existen actualmente más de 200,000 deserciones en el Ejército? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Son los Zetas? Es decir, el Ejército mexicano se está enfrentando al ejército de desertores que se van con un gran rencor, ¿sí?, porque les detienen sus documentos, los de su familia, los siguen violando, les detienen, o sea, todo. ¿Esa gente dónde está? ¿Sí? Y además son cuerpos de élite. ¿Sí? Yo haría le diría al presidente de la República, no a Calderón, porque es muy cuestionable, ya lo dijeron aquí, que hiciera una ley de amnistía para todo el personal militar desertor del Ejército y que regularice su situación para que tenga sus documentos de identificación, sus actas de sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en esta circunstancia, lo que ha sido intocado históricamente en México, ya tenemos 200 años de ser un país independiente, es el tema militar. Se ha intocado. Y ahora que entre a presentar los de la mesa directiva del PT, que son, les digo, quiénes son los
los diputados más guerreristas, está Porfirio Muñoz Ledo, está el diputado Ibarra, Fernández Noroña, Mario de Constanzo, etcétera. Ellos, nada más ese pequeño grupito, traen de cabeza al Congreso. Entonces ellos lo van a presentar, y entonces cuando a mí me pidieron esa reforma, les dije, ¿en serio la quieren presentar? Bueno, pues preséntanlo, pero no más que van a correr un riesgo, los pueden desaparecer, los pueden ejecutar. Y dijeron, de todos modos le vamos a entrar, órale. Y entonces Porfirio Muñoz dijo en un foro, que fue la semana pasada, que por cierto los militares se me fueron a la yugular, dijeron, bueno, usted está haciendo una propuesta para abrogar el fuero de guerra, yo quiero abrogar al ejército. México no debe tener un ejército. Es lo que dijo Muñoz. Yo le dije, pues yo lo apoyo. Así sirve que nos detienen a los dos y ahí nos vamos dando por cierto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la comparación con Chiapas es pertinente y podemos sacar mucho provecho de ello. La coyuntura en el 96, obviamente hay grandes distancias, una diferencia radical de las situaciones, pero también hay muchas similitudes con respecto a una historia de olvido y de violencia de Estado que genera otra violencia. El asunto es que en 96 y en la frontera sur, pues era más obvio que teníamos un actor democrático que estaba proponiendo cambios estructurales al sistema político, económico y social, ¿no? Y que la violencia servía para llamar la atención, y era muy fácil, de manera muy rápida, articular un movimiento ciudadano internacional, global, alrededor de esta situación, de enfrentar la situación de violencia, ¿no? Toda la COCOPA, la CONAI, toda la solidaridad internacional que se generaba alrededor de una palabra que era paz, ¿no? No era apoyo a la guerrilla, era más bien para la paz, para eliminar la violencia de Estado, ¿no? Ahora en la otra frontera, pues tenemos una coyuntura muy similar con respecto al descuido, a la ausencia del Estado. Ese era el asunto. Los zapatistas en su momento siempre reclamaban la presencia del Estado, que el Estado entrara en Chiapas, no las fuerzas militares, pero el Estado, el orden, el Estado de Derecho, justicia, etc. Y aquí tenemos una situación también, el total abandono de un sector muy amplio de la población, en que la violencia también implica un reclamo social para este establecimiento del Estado de Derecho. El problema es que pues, no tenemos ese actor tan fácilmente identificable como con quien solidarizarnos, ¿no? Nos solidarizamos con los forenses, con las víctimas, con los afectados, ¿no? Pero falta justamente la construcción de ese actor social. Por eso me parece muy interesante la COCOPA, quién sabe, pero sí puede ser una entrada para construir. Y esta semana de visitas, ¿no? De los jóvenes, las mujeres, qué bueno que se encontraron con los de la guardería de Hermosillo, que ahí también se puede ver muchas energías muy positivas, ¿no? Pues vivimos en el país de la impunidad, ¿no? Lo de Atenco, lo de Pasto de Conchos, lo de las inundaciones de Chalco, en fin. Yo creo que sí hay muchas situaciones que si empezamos a articular algún esfuerzo, y yo creo que Juárez sería pues el sitio desde donde se podría mandar algún movimiento en ese sentido, sí se puede hacer una recuperación de ese espíritu de participación democrática que teníamos en 96-97 y que nos llevó a la esperanza de la transición democrática en 2000. Tenemos ahora 15 años de sequía en materia de victorias ciudadanas, y pues ya nos toca, ¿no? Alguna cosa ahí, y yo creo que Ciudad Juárez sí puede ser. Yo entiendo que para eso estamos en este foro, y me parece que se está configurando una buena esperanza en la materia, ¿no? Eso es un comentario general, ¿no? Comparo, por ejemplo, las imágenes de la señora Dávila, ¿no? La mamá, con las imágenes de las mujeres indígenas que bloqueaban el paso a los militares, ¿se acuerdan de eso? Fue una imagen que dio la vuelta al mundo, pues.